buenas tardes, ingeniero Nahuel Molero Yáñez. Mi nombre es Tania Ramírez y en este video hablaré acerca de los suelos y los cimientos. El objetivo de los suelos y los cimientos es para establecer todos los requisitos para la ejecución del estudio de la mecánica de los suelos, con fines de cimentación y otras también que están en la norma E050, con la finalidad de asegurar la estabilidad de las obras en la infraestructura. El estudio de la mecánica de los suelos, como ya lo hemos revisado anteriormente, es importante porque nos brinda las propiedades físicas de los tipos de suelo y también la capacidad que va a soportar el suelo. Y porque también permitirá determinar lo más importante, que es la cimentación y los materiales que vamos a utilizar. Por lo tanto, hacer un estudio de mecánica de suelos es obligatorio, ya que es la base principal para la construcción de un proyecto grande. Ahora explicaré las diferencias del estudio de la mecánica de suelos y el estudio técnico de suelos. Las principales diferencias que hay entre estos dos estudios es que el estudio de la mecánica de los suelos es más preciso, más extenso y profundo, y se necesita de más ensayos y más pruebas de estructuras de envergadura. En cambio, el estudio técnico de suelos no es tan riguroso, con áreas menores de 500 metros cuadrados y solo necesita 3 puntos, 3 calicatas. Entonces, a partir de una edificación mayor a 4 pisos, requerirá no un ITS, sino un estudio de mecánica de suelos. Pero ambos en sí estudian las técnicas de los suelos. ¿Qué es el estudio técnico de suelos? El estudio técnico de suelos se utiliza cuando vamos a desarrollar estructuras menores, en el cual simplemente necesitamos saber la capacidad portante, el tipo de suelo y la granulometría, como menciona en la norma técnica E050. Dice que el estudio técnico de suelos es un informe técnico sin rigurosidad y obtenemos no menos de 3 puntos. Uno de esos puntos son la exploración de 3 metros de profundidad, ensayos de laboratorio y análisis de gabinete. Y esto se puede aplicar en edificaciones que no sean mayores a 3 pisos y cuya área sea menor a 500 metros cuadrados. Ahora, ¿cuál es la diferencia del estudio de la mecánica de suelos con el estudio técnico de suelos? La principal diferencia de estos dos es que el estudio de la mecánica de suelos es más preciso, es más extenso y más profundo. O sea, se necesita más ensayos, más pruebas de estructuras de envergadura. En cambio, el ITS es un proyecto de estructuras que no es tan riguroso como en áreas menores a los 500 metros cuadrados y solo necesitamos 3 puntos, 3 calicatas. Entonces, es a partir de una edificación de 4 pisos que requeriría no un ITS, sino un estudio de mecánica de suelos. Pero ambos en sí son estudios de los suelos. Ahora, ¿cuándo se debe realizar el estudio de mecánica de suelos? Es necesario realizar el estudio de mecánica de suelos cuando la edificación es mayor a 3 pisos de altura. También cuando el área es mayor a 500 metros cuadrados. Ahora, ¿cuándo es obligatorio hacer un estudio de mecánica de suelos? Los casos donde existe obligatoriedad de un estudio de mecánica de suelos son en lo siguiente. Es obligatorio en las edificaciones donde alojen gran cantidad de personas, equipos costosos o peligrosos, tales como colegios, universidades, hospitales, bibliotecas, etc. También en cualquier edificación con sótanos o que requiera uso de pilotes, pilares, plateas de fundación o cualquier tipo de cimentación profunda. ¿Cuándo se debe realizar un ITS? Se aplica en lugares con condiciones de cimentación conocida debidas de depósitos de suelos, uniformes tanto vertical como horizontalmente, sin los problemas especiales de cimentación, con áreas techadas en planta de primer piso, menores a 500 metros cuadrados de hasta 3 pisos, pero sin sótano. ¿Qué es la cimentación? La cimentación es un elemento estructural cuya misión es transmitir al terreno todas las cargas proporcionadas u ocasionadas por la estructura.
Su diseño dependerá, por tanto, no solo de las características del edificio, sino también por la naturaleza del terreno. Una cimentación inadecuada para el tipo de terreno o mal diseñada o calculada se traduce la posibilidad de que tanto el terreno para el edificio como las fincas colindantes sufran asentamientos diferenciales y esto pueda ocurrir un posible colapso. Asentamientos diferenciales. Como mencioné hace un momento, estos son movimientos o desplazamientos relativos de las diferentes partes de una estructura a causa de asentamientos irregulares de la misma y son provocados por un desequilibrio. Esto se relaciona con los tipos de suelos, por ejemplo, como el suelo arcilloso. Este puede producir grandes asentamientos, pero a largo plazo. Hay distintos tipos de suelo y cada uno tiene su comportamiento. Conclusiones. Todo proyecto de edificación debe contar con un MS y un ITS según sea el caso. Es un deber para tomar las previsiones referente a evaluar el terreno y para asegurarse que la obra a realizarse esté acorde a los estudios realizados. Entonces, si no se toman las previsiones, esto podría generar una pérdida económica y originar también un derrumbe o colapso de la estructura. Gracias.